Hola Javier, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se Perfectamente. escucha bien, Pablo. Perfecto. Bueno, sean todos bienvenidos a continuar con el foro de debates del ISIL. Les enviamos un gran saludo desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Mi nombre es Pablo González, soy ingeniero civil de profesión y actualmente me desempeño como gerente nacional de logística en la Sociedad Boliviana de Cemento. Estoy ya 15 años en el puesto de logística y en esta oportunidad tengo el agrado de moderar este panel con prestigiosos profesionales del medio, con cuales vamos a intercambiar criterios sobre la logística boliviana referente a desafíos y oportunidades en un terreno complejo. Para ello, quiero dar la más cordial bienvenida a Gustavo Flores, CEO y fundador de GoodFlowGo. Hola Gustavo. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos, gracias por la invitación y esperemos que sea un espacio valioso para todos. Perfecto. También estamos en compañía de Julio César Mariscal, quien es gerente de cadena de suministro de Unión Agronegocios. Hola Julio. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos también a Javier desde Bolivia. Perfecto. Gracias. Y finalmente tenemos a Daniel Vargas, quien es director de logística y operaciones de Incruz. Hola Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo a todos. Hola, Daniel, ¿cómo va? Perfecto. Quisiera comenzar, por favor, si me permites, Javier, quiero compartir una diapositiva. Claro. Exacto, perfecto. Muy bien, se ve perfectamente. Ok. Bueno, quiero iniciar esta locución contextualizando no solo geográficamente, sino también coyunturalmente a nuestro país. Bolivia está enclavada en el corazón de Sudamérica, presenta una condición mediterránea, es decir, sin acceso a las costas marítimas, no tenemos salida al Océano Pacífico, tampoco al Océano Atlántico de manera directa. Territorialmente, Bolivia está organizada, como vemos en el mapa de la derecha, en 9 departamentos que abarcan mayoritariamente un sector de llanuras entre Pando, Beni y Santa Cruz, con alturas aproximadas de 300 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos una zona de valles conformada por Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, con una altura promedio de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente tenemos la zona altiplánica de Bolivia, conformada por La Paz, Oruro y Potosí, con alturas que superan los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Eh, Bolivia tradicionalmente basó su economía en exportaciones del sector primario extractivista, vale decir, sectores como la minería, el petróleo, el gas natural. También hay otros productos no tradicionales, como el caso de la soya y sus derivados, que han ocupado un lugar importante dentro del sector exportador. Bolivia tiene una tasa promedio de crecimiento pronosticada por los organismos internacionales de aproximadamente 1.7% para el año 2024 y un Producto Interno Bruto de más de 44.000 millones de dólares. Es bueno también comentarles que Bolivia actualmente está atravesando una situación económica difícil que tiene que ver con la caída principalmente de las exportaciones de gas a causa de la declinación de sus campos productores. Sumado a ello, tenemos una balanza comercial con saldo negativo, un alto déficit fiscal, efecto de las importantes subvenciones a los combustibles, principalmente, también a los alimentos y algunos servicios, así como también un oneroso gasto público que ha mermado las reservas internacionales netas hasta niveles altamente preocupantes y nunca antes observados. Sumados a esta escasez, sumado a esto, perdón, la escasez de dólares que presenta el país en este momento, ha generado un mercado negro con un tipo de cambio paralelo que no solo está perjudicando al sector importador, sino que también ha iniciado un proceso inflacionario en el país.
Eso un poquito para que sepamos en la coyuntura que actualmente se tiene que mover la logística boliviana. Entrando ya un poco más en materia, comentarles que el año 2019, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicación y del Banco Interamericano de Desarrollo, se realizó en Bolivia la primera encuesta nacional de logística a objeto de poder medir y analizar el grado de desarrollo del sector logístico y también poder identificar cuáles son las brechas que permitan posteriormente desarrollar algunas políticas públicas y privadas que mejoren la competitividad de nuestro país respecto a nuestros vecinos, ¿no? Entre los principales resultados de esta encuesta nacional de logística tenemos que, por ejemplo, solo el 26.6% de las empresas en Bolivia miden su costo logístico. El costo logístico en Bolivia ha resultado en 18.1% sobre las ventas. Este resultado ubica a Bolivia por encima del promedio de Latinoamérica, que está en 14.7% del costo logístico sobre las ventas, ¿no? Hablando un poquito ahora del transporte como uno de los ejes principales de la logística en Bolivia, tenemos que la utilización de los transportes de carga es del 60% aproximadamente. Un vehículo en Bolivia recorre un promedio de 5.000 kilómetros al mes tan solo, ¿no? El OTIF promedio, el on time in full, es de 76.6% y el indicador de entregas o pedidos perfectos está en 62.3%. Pasando ahora a tocar temas de recursos humanos y profesionales relacionados al campo de la logística, tenemos que solo el 38% de las empresas que han sido encuestadas manifiestan tener un gerente de logística que se hace cargo de todas las actividades logísticas, ¿no? Vale decir que un 62% de empresas no tienen el cargo de gerente de logística y estas actividades pasan a depender de otras áreas, como por ejemplo el área de administración en un 33% de los casos, del área de comercial en un 25% y finalmente en el área de operaciones con un 19%. Habiendo ya revisado este contexto de resultados de la encuesta nacional de logística y haberlos puesto en contexto, voy a pasar a la primera ronda de preguntas y quisiera que ingresemos directamente con la primera pregunta y la consulta va dirigida para Julio César Mariscal en este panel y dice así: sabemos que Bolivia tiene una gran oportunidad en términos de costos logísticos. ¿Dónde crees, Julio César, que debemos enfocarnos para poder mejorar los mismos? Bien, creo que has dado una clara explicación de cómo está la situación logística en Bolivia. Si bien la encuesta tiene unos años de haber hecho, muchas cosas no han cambiado. Y desde mi punto de vista, creo que hay varios ángulos que se deben trabajar para mejorar costos logísticos en Bolivia. Uno de ellos, como país, debemos contar con un servicio, para mí, de servicio ferrocarril, uniendo Oriente y Occidente. Hoy día, si bien hay un sistema férreo que funciona en el Oriente de una manera muy positiva y en el Occidente también, estos no están unidos en todo el territorio que acabas de explicar con el mapa, ¿no? Entonces, no tenemos, de alguna manera, el país cubierto con un sistema férreo que nos permita ser más competitivos, ¿no es cierto? Inclusive llegar hasta los puertos. En algún momento el ferrocarril del occidente trató de llegar al puerto y se generaron problemas sociales cuando en realidad la salida creo que va por otro lado. Entonces creo que una primera tarea es tener un servicio férreo robusto por el tema de logística. Sabemos que el tema férreo ha salido hace mucho tiempo del servicio de pasajeros y se ha vuelto una herramienta logística muy importante. Entonces creo que por ahí es un tema súper importante, sobre todo para las exportaciones, ¿no? E importaciones también cuando se tratan de materias primas. Luego, creo que debemos trabajar como grupo y estos núcleos nos tienen que ayudar para trabajar a ver en cambiar la ley de cargas. Otros países permiten mover mayor volumen de carga por sus carreteras y Bolivia no lo permite todavía. Porque nuestras carreteras, lo sabemos, no están preparadas para ellas. Inclusive, la infraestructura de las mismas no es de las mejores. Entonces,
Creo que por ahí trabajar en la ley de cargas, en mejorar las carreteras podría ser más eficiente en tiempos, etcétera, para mejorar el costo. Luego, debemos seguir trabajando como país también en desarrollar mayores servicios logísticos, sobre todo en la red troncal. Nos faltan servicios de almacenamiento, centralización de almacenamiento. Por ahí se habló en algún momento de tener un puerto seco en Cochabamba, donde se podían acopiar productos y hacer distribución ahí. Pero en Bolivia tenemos que salir de ese paradigma de tener un almacén propio cada empresa y empezar a pensar, como hablaba alguien en el previo, en la previa entrevista, de trabajar de manera colaborativa, empezar a trabajar en este tipo de cosas que nos ayuden a ganar escala y de alguna manera con eso hacer más rentable el tema de almacenamiento. Luego, finalmente, creo que la infraestructura país es un tema súper importante que debemos trabajar porque hoy día el transporte, más allá de los giros que no logra dar, digamos, para ser más rentable, genera mucho gasto en mantenimiento y reparación. Entonces, también en trabajar en ese tipo de aspectos podría ayudar a generar un costo más competitivo dentro del país, querido Pablo. Perfecto. Gracias, Julio. Ahora es el turno de Daniel. Daniel, ¿cuál crees que es el impacto de la actividad formativa y educativa de profesionales en las diferentes áreas de la logística y del supply chain en Bolivia? Gracias, Pablo. A ver, básicamente y un poco enganchando con lo que comentaba Julio, si bien es una encuesta antigua, la encuesta nacional de logística que se hizo, tiene ya 5 años, un poco más de 5 años, el punto que llama mucho la atención es la falta de profesionales. Solo, nos decía Pablo hace un momento, el 20% de las empresas en Bolivia tiene gerencias de operaciones y logística. ¿Y eso por qué se debe, por qué se da o cuál es el motivo? Que no existe un desarrollo profesional de la logística en Bolivia. No existe una carrera profesional para la logística en ninguna de las 35 universidades que existen en Bolivia. Si bien existen maestrías o diplomados, los jóvenes profesionales que se interesan en esto no tienen dónde estudiar o no tienen las oportunidades para poder estudiar. Entonces esto nos genera, y es un gran debe que tenemos como sociedad, y es un gran debe que tienen las empresas también con la sociedad, no solo el sector público, una carencia de profesionales que se especialicen en logística y que puedan desarrollar todo lo que necesita Bolivia. Empecemos por el tema de la eficiencia en el tema del transporte. Comencemos por las vías aéreas. ¿Qué tipo de inteligencia tenemos para mejorar nuestras comunicaciones aéreas? Lo que mencionaba Julio, el tema de los ferrocarriles. ¿Qué capacidad tenemos para desarrollar o para que los profesionales desarrollen opciones de transporte por ferrocarril? No solo de importaciones o exportaciones, también pueden ser de productos terminados. Yo trabajo en el rubro de autos hace 10 años, por ejemplo, y veo que en Europa los autos se mueven en tren mayormente, en ferrocarril, o en México. Eso no se ha sondeado acá. ¿Por qué? Porque hay una carencia cabalmente de yo le digo, ese bichito que le hace falta a nuestra juventud para poder meterse en esto. Y cosas más sencillas, vamos por temas de planificadores de la demanda. Conseguir un planificador de la demanda hoy en día en Bolivia es bastante complejo para cualquier empresa. Bastante complejo y caro porque son profesionales bastante caros. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Entonces, el desafío que tenemos como sociedad es generar la masa crítica de recursos humanos para poder desarrollar una logística en el largo plazo. El tener carreteras, tener ferrocarriles, tener aeropuertos, tener puertos secos, sí, es algo que se puede hacer. Si se va a hacer con inversión, metiéndole plata, prestándose dinero, qué sé yo. Pero el no tener profesionales que te generen todo ese tipo de elementos y de iniciativas para poder desarrollar, ese es el gran debe que yo creo que tenemos como sociedad y está claramente demostrado en la encuesta, ¿no? Hay un déficit bastante grande de ese tipo de profesionales. Gracias. Interesante participación, Daniel. Para concluir esta primera ronda de preguntas, vamos a concluir con Gustavo. Gustavo, ¿cómo condiciona a la logística, hablando en términos de costos y de tiempo,
la infraestructura disponible que tenemos en el país. Bien, a ver, los datos que dabas, Pablo, con respecto a la encuesta logística, creo que son muy objetivos para describir esto, ¿no? El 76% de OTIF como un número agregado de nivel de servicio es lo que hoy ofrece la logística en Bolivia a los clientes o a los consumidores. Y seguramente en ese 76% hay un universo de empresas o un grupo de empresas, perdón, que lo tienen muy por encima, que son muy pocas, ¿no? Aquellas que han trabajado y tienen las competencias desarrolladas para poder cuidar y tener foco en el nivel de servicio. Si sacáramos a este grupo de empresas que seguramente hacen y jalan el promedio un poco hacia arriba, la realidad del 80% de las empresas que ofrecen sus productos en el mercado a los consumidores bolivianos, nos daríamos con el no grato resultado de estar con un nivel de servicio muy por debajo del 60%, ¿no? Esa es la realidad. Cuando uno se pregunta, 60% debido a qué, probablemente tiene que ver con factores asociados a la infraestructura. Acabamos de salir hace no mucho tiempo de conflicto social que nos generó 16 días de bloqueo del eje central del país. Cuando tenemos escenarios de ese nivel de conflictividad, las empresas que buscan satisfacer las necesidades y los compromisos con sus clientes terminan usando alternativas tanto en caminos como medios logísticos que incrementan el costo, pero no compensan el nivel de servicio. Eh, También lo vivimos hace muy poco tiempo. Un camión tenía que destinar, hasta hace una semana, hoy está un poco resuelto, pero un camión tenía que destinar una jornada completa para abastecerse de combustible. Un camión parado un día para abastecerse de combustible, creo que responde solita a la pregunta de qué efecto tiene en el costo. Un camión es un elemento que produce o que factura en la medida en la que está rodando, no en la medida en la que está haciendo cola en un surtidor para abastecerse de combustible. Entonces, esas realidades que son las que nos tocan enfrentar hoy como un contexto general en el país, claramente tienen un efecto en el costo, tienen un efecto en el servicio, son consecuencia de la infraestructura, sí en algunos casos, y en otros casos tienen que ver con coyunturas ajenas a la infraestructura. Es decir, creo que en este momento nuestro país está transitando por lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Cuando tuvimos los recursos, no invertimos para resolver nuestros problemas de infraestructura. Hoy, sin los recursos, es impensable pensar en inversión pública hoy. Lo hablabas cuando hacías el escenario general del país. Las reservas están en su momento más bajo. Eh, por lo tanto, no hay posibilidad real de hacer inversión pública en infraestructura. Y adicionalmente, toda esa conflictividad que genera el estar en un escenario de crisis aumenta la presión y el afectado claramente es el consumidor. ¿Hay alternativas? Seguramente que sí. Y ahí es donde los actores, como decía Julio, tendremos que encontrar alternativas, cada uno desde nuestro rol. Creo que los espacios colaborativos son una opción. Creo que las compañías tienen que empezar a pensar de manera colaborativa la logística. Lo escuchábamos en el panel de la gente de Perú, ¿no? Y lo decía, no sé si Daniel o Julio, pero las empresas no pueden pensar más en tener almacenes propios en cada ciudad,
porque es inviable, ¿no? Desde lo económico, desde lo operativo, y lo decían los amigos del Perú, al final el consumidor no elige el producto que fue en el camión más barato o no elige la logística más eficiente, elige la mejor promesa de valor en el producto. Por lo tanto, tener redes logísticas colaborativas es una alternativa que en Bolivia no se ha explorado y creo que por la coyuntura, por el escenario actual, podría ser un camino para explorar en búsqueda de cómo le hacemos frente a este entorno que de nuevo pareciera que está en medio de la tormenta perfecta. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Muy interesantes los criterios expuestos. Vamos a comenzar con la segunda ronda de preguntas. A criterio de los panelistas y desde el punto de vista del sector industrial al que cada uno de ustedes representa, quisiera formularles la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es tan difícil operar logísticamente en Bolivia? Julio. Mira, varios aspectos en Bolivia hacen muy difíciles operar en el país logísticamente. Lo hemos hablado, la situación, contexto país, tema infraestructura, etcétera, y lo que ya hemos comentado. Pero a ver, dentro de un rubro como en el cual yo trabajo actualmente, que es el agro, ¿no es cierto? Es un negocio que atiende la parte de agronegocio, está muy concentrada, como ustedes saben, en Santa Cruz, Beni y Pando, que es de alguna manera el sector de agro. Pero para responder la pregunta, yo me acuerdo que antes los problemas sociales, y quiero hacer referencia a eso, los vivíamos en el occidente. Habían paros, huelgas, marchas en La Paz, Oruro y todo el tema, ¿no? Y todos protestaban por ese lado porque peleaban o protestaban contra el gobierno que finalmente estaba centralizado en la ciudad de La Paz. Hoy el gobierno sigue en La Paz, pero las protestas ya han venido al oriente boliviano, ¿no? Estadística del 2023, 162 bloqueos en todo el año. 162, imagínense, teníamos 365 días. O sea, ¿cuánto tiempo hemos tenido carreteras bloqueadas, cerradas? Eso, Pablito, hace muy difícil operar en el agro. Y me refiero al agro porque el agro está centralizado en el oriente boliviano, ¿no? Todos sabemos que el agro está por este lado, el granero de Bolivia es Santa Cruz. Entonces, la complejidad en la que nos toca actuar dentro del agro, hoy es muy alta, porque hay que pelear todos los días y todas las semanas con paros, con bloqueos, con protestas. Cierran por cualquier tema las carreteras al norte del país, ¿no? Donde nos toca actuar. Ahora, dentro del mundo del agro, cuando hablamos de instituciones gubernamentales, también tenemos un problema. Por ejemplo, dentro del agro nos toca atender diferentes campañas de vacunación, ya sea rabia, encefalitis o cualquier otra que se presente. Y estas se organizan con instituciones del gobierno. Pero hay tanta burocracia en el gobierno que la verdad es muy difícil conseguir un permiso para la importación, el trajín que tienes que hacer para salir con esto y llegar a atender a nuestros clientes. Realmente se hace una campaña titánica, ¿no es cierto? Y por querer atender una necesidad que tiene el mercado. O sea, la burocracia hoy día en el tema del agro también se ha hecho muy, muy pesada. Y eso obviamente, ¿a qué te obliga? Tienes que empezar a jugar con capital de trabajo porque tienes que ponerle más tiempo, ¿no es cierto? Tienes que sumar el tiempo de la burocracia como un extra lead time y sobre eso tienes que sumar tu stock. Entonces, la burocracia hoy día te está generando más capital de trabajo y te está haciendo más ineficiente en toda la logística, ¿no? Y finalmente, que ya todos lo sabemos y que en este capítulo también del agro pega mucho, es el tema del agro, el tema del contrabando, perdón. ¿Por qué? Porque estamos muy cercanos a Argentina y Brasil. Y Argentina y Brasil sabemos que para el agro son referentes. Entonces, hay mucho contrabando. Argentina recién, por ahí la frontera se ha calmado un poco, pero la de Brasil no tiene regulación. Si bien es una frontera, entre comillas, casi controlada, les podría decir que no. Tú puedes encontrar semillas, tecnología, productos de reproductivos, de contrabando, porque no hay un control asertivo, digamos, en esta frontera. Entonces, y eso genera mucha venta perdida, ¿no? Como todos lo sabemos, y creo que para mí son los tres capítulos grandes que dentro de la logística el día de hoy nos están pegando, porque no hay forma de luchar con eso.
En algún momento encontramos nuestros productos en el mercado, fuimos a la aduana, los denunciamos, fuimos al SENASAC y las autoridades poco o nada han hecho también para este tema. Entonces, pareciera que luchamos solos contra varias cosas y creo que estas tres que te he nombrado son las que más nos perjudican en el tema del agro, ¿no? Seguramente hay muchas más, como las exportaciones también, que ya lo sabemos, que también vienen coteadas y todo el tema, y que impide que el desarrollo del agro siga ese crecimiento, porque en Bolivia sabemos que el crecimiento viene por este lado, pero no hay el apoyo. Hay intenciones de hacer cosas positivas, pero quedan ahí, en intenciones, no en realidades. Gracias, gracias Julio, interesante punto de vista. Eh, Quisiera continuar con Daniel. Daniel, ¿qué nos podrías comentar tú desde la óptica del sector automotriz al cual representas? Ya, a ver, básicamente y tomando los puntos que Julio hablaba, que son comunes básicamente en a cualquier importador o exportador. eh, ¿Qué es lo que está pasando en el último año desde el punto de vista del sector de importador de automóviles, que es un sector que mueve bastante, importa bastante y es mucho capital de trabajo que está colocado en esto por el mismo tipo de producto que importamos? La burocracia se ha convertido o se ha vuelto la norma del día. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes tú puedes importar una unidad que tenga cierta característica de antigüedad, cierta característica que sea gasolina, que tenga una cilindrada X y Z, según las normativas bolivianas. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Han aparecido la autorización previa para poder importar autos nuevos, por ejemplo, que es una autorización que cuesta dinero, que te cobra un viceministerio acá en Bolivia y que te encarece el costo de importación. ¿Qué ha aparecido también? La aduana, dentro del afán de recaudar más dinero por X y motivos, empieza a hacerte controles a las importaciones comparando tus precios con precios de autos usados, por ejemplo. Entonces se empieza a generar una burocracia entre la aduana y algunos organismos que van apareciendo y te empiezan a pedir requerimientos para importar autos nuevos. Esto, por ejemplo, de la importación, del permiso de importación de autos nuevos, solo aplica a los autos nuevos, no a los usados. Y se va a las emisiones de gases de los autos nuevos, cuando los autos usados claramente emiten más gases que contaminan la atmósfera que los autos nuevos. Entonces, se van volviendo más lentos los procesos de importación, más costosos, obviamente, por el tema de estos permisos que hay que pagar, qué sé yo, y se van traspasando a los clientes. Y por otro lado, tienes el tema de no tienes comunicaciones adecuadas. ¿A qué me refiero con comunicaciones o vías de comunicación? Lo que hablábamos en la anterior pregunta, no tenemos un acceso férreo que podría bajarte los costos de importación. Tus vías carreteras, cuando no están bloqueadas, no son las óptimas para transportar vehículos, por ejemplo. Tenemos la principal vía de comunicaciones de Bolivia, que une la red troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que hasta la fecha tiene 80 kilómetros de carretera que no son una carretera asfaltada. Han inaugurado una doble vía hace poco y tiene fallas geológicas que cada cierto tiempo andan cerrándola para reparaciones. Una vía que ha tardado 10 años en hacerle el país y que supone que está en los mejores estándares de construcción. Entonces, ¿qué te genera eso? Te genera las distorsiones en los tiempos, por un lado, y las distorsiones de costos. Un transportista, cuando está 2, 3 días parado en un punto de bloqueo o en un derrumbe, te va a cobrar un demurrage por la carga. O si tienes un contenedor y no puede llegar porque está bloqueado la naviera, te va a cobrar un demurrage. Entonces, ¿eso qué nos genera? Nos genera costos. Y esos costos que hacen encarecen los productos que tú vendes. Eso por un lado. Y por otro lado, la falta, yo creo que, de políticas claras para poder tener proyectos en el largo plazo. Muchas veces hay grandes oportunidades de traer mejor tecnología, o generar mejores inversiones, pero se ven detenidas. ¿Por qué? Porque no hay una política clara en el largo plazo por parte del Estado, una seguridad por parte del gobierno. Te hablo del gobierno central, te hablo de las municipalidades, para que te den o te permitan generar una inversión que te genere un retorno en algún momento. Te hablo de un centro de distribución, por ejemplo. Nosotros creamos un centro de distribución hace 7 años atrás
Y la idea era ampliar ese centro de distribución en algún momento, ¿no? El centro de distribución para repuestos de automóviles. Pero dadas las condiciones actuales, se están reevaluando todos esos proyectos. ¿Por qué? Porque no tenemos cierto tipo de condiciones que nos digan, sí, este negocio va a crecer, se va a mantener en el tiempo. Entonces estamos reevaluando en qué forma lo vamos a desarrollar. Una opción es salir con un tercero, otra opción es trabajarlo en formas modulares, pero siempre si tú quieres con un pero de qué va a pasar mañana, sí, o qué va a pasar si hacen esta política o se aplica en esto otro. Perfecto. Gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, Daniel. Finalmente, Gustavo, por favor, tu perspectiva desde el sector retail sobre la complejidad de operar en Bolivia. Sí, mira, yo he tenido la experiencia, la posibilidad de estar 20 años en el sector privado, en diferentes industrias, y creo que en en este año y poco más que he estado en la parte de consultoría, trabajando con las empresas para poder ayudarlas a resolver sus oportunidades e incluso a identificar sus oportunidades, me ha permitido tener una mirada distinta. Y yo voy a plantear algo que probablemente sea un poco más disruptivo o hasta un poco desafiante frente a lo que creo que es la oportunidad y el camino que se debería tomar el país. Y es dejar de ver hacia afuera. Creo que las organizaciones, eh, puede que suene muy duro, ¿no? Pero fíjense que todos en esto que hemos venido conversando tenemos claro cuáles son las trabas que hay en el entorno y están fuera de la gestión de la organización. Y la realidad es que ninguna de las organizaciones va a poder resolver esos temas. Y con ese mindset, muchas organizaciones terminan adormeciendo también su posibilidad y su capacidad de reconfigurarse y de transformarse. Yo creo que en realidad lo que debería pasar y el camino que deberían tomar las organizaciones es empezar a ver hacia adentro y empezar a tomar acción sobre lo que tienen control y sobre lo que pueden hacer. Eh, Fíjate que los datos que da la encuesta logística son muchísimos términos de gestión interna. Eh, 60% de las compañías encuestadas conocen softwares de planificación de la demanda. De entrada es un número bajo, pero ok, 6 de cada 10 empresas dicen saber, conocer de soluciones tecnológicas para sus procesos de planificación. Solo 19%, es decir, 2 de 10 empresas usan esta solución. Y el acceso a la tecnología y el acceso a digitalizar los procesos y el acceso a optimizar procesos, la posibilidad de simplificar los footprint logísticos, la posibilidad de simplificar los procesos, la posibilidad de implementar metodologías de creación de valor en la gestión interna de las cadenas de valor de las organizaciones, muchas veces, en la mayoría de los casos, no están condicionadas al entorno y las organizaciones no lo hacen. Entonces, en mi opinión, hoy, del otro lado de la silla, no como ejecutivo de una compañía, sino como un profesional que le ofrece a las compañías la posibilidad de trabajar hacia adentro de sus gestiones, me estoy encontrando con que la mayor traba está en el mindset de los liderazgos de las compañías. Eh, Creo que ese es el gran trabajo que las organizaciones tienen que
plantearse, el desafiarse a revisar si lo que están haciendo lo están haciendo bien, sin mirar la complejidad que tiene el entorno, porque la complejidad que tiene el entorno la tienen todos los actores. Y en esa complejidad que tiene el entorno, hay actores, claramente, aquí hay ejemplos de empresas que son líderes en sus sectores. Entonces, con el mismo entorno, hay organizaciones que están generando resultados y hay organizaciones que no están generando resultados. Entonces, yo, ¿qué creo que es el camino más simple y más práctico, pero que lastimosamente les cuesta más a las organizaciones? Es dejar de ver hacia afuera en el sentido de ocuparse tanto del entorno que probablemente no lo van a poder cambiar ni lo van a poder controlar. Finalmente es el entorno en el que compiten todos los actores y empezar a ver hacia adentro, es decir, cómo capitalizo mis fortalezas, cómo trabajo en mis debilidades o cómo en último caso reconfiguro por completo mi oferta de valor al mercado, ¿no? Me parece que por ahí es un poco el camino para las organizaciones. ¿Por qué? Porque los casos de éxito de empresas nacionales que les está yendo fantásticamente bien, o por lo menos bien, son muy pocos. La mayoría de las organizaciones tienen tremendos problemas hacia adentro. Creo que entonces el primer paso es resolver los temas que se tiene hacia adentro, y eso sí es gestión interna y eso se puede hacer. Eso lo pueden hacer. Bien, Gustavo, muchas gracias. Sensible el punto que has tocado. Pasamos a la siguiente ronda de preguntas. Se han mencionado una serie de situaciones, experiencias, algunas nuevas, algunas otras ya conocidas, que seguramente se van a traducir en desafíos. En ese sentido, ¿cómo es que sus empresas están enfrentando estos grandes retos en el sector logístico en el país? Voy a ceder la palabra en este caso a Julio César para que nos comente cómo Unión Agronegocios está enfrentando estos retos. Adelante, Julio. A ver, parece que estamos alineados con Gus, porque en esta parte sí toca mirar hacia adentro. Obvio, el país tiene un contexto complejo y tienes que mirar hacia afuera. Y es cierto, mucho no vas a poder hacer. Puedes largar ideas, generar foros, ser participante de GS1 y tratar de hacer algún cambio, o ser participante de alguna cámara y poder llegar al gobierno y de alguna manera influir. Poco nada vas a conseguir, pero creo que es la labor social que cualquier boliviano tiene que hacer para poder cambiar algo en su país. A ver, dentro de la empresa en la cual yo estoy trabajando, hay muchas cosas que hemos hecho y que estamos haciendo también, ¿no? Por ejemplo, como hablaba hace rato, hemos empezado a subir coberturas de producto, como pasó en el COVID. Recordarán que muchas empresas tomaron esa acción para lograr llegar a tiempo con productos en realidad, ¿no? Pero obviamente estamos invirtiendo en más capital de trabajo. Tú no sabes si mañana van a haber dólares, ¿no? Ya hemos hablado de ese contexto también. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Lo poco que te disponibiliza el banco, tienes que invertirlo. ¿Y qué mejor invertirlo en inventario? Porque no sabes qué va a suceder en los 60, 90 días. Entonces, mirando hacia adentro, de alguna manera nos estamos protegiendo, ¿no es cierto?, ante la falta de dólares, esta situación compleja, porque ni los tiempos de esa disponibilidad las puedes controlar. A veces el banco te llama y te dice, mira, tengo, ¿quieres? Y ahí está. Estamos pagando por anticipado también para que nuestros proveedores no nos bloqueen, por ejemplo, el abastecimiento. Va a pasar. En algún momento vas a dejar de pagar y no te van a enviar. Entonces, ahora que puedes, hazlo y no importa tener el producto ahí. Obviamente, hay productos que tienen cierta durabilidad, en esos hay que apostar y muy concentrado en tu Pareto, donde te da el negocio. Por otro lado, toca sacrificar margen. No puedes pensar de tener el mismo margen, ¿no? Si bien hoy día los negocios se han hecho para ganar dinero, por eso se llama negocio, también la informalidad y lo que te toca en el mercado hace que los márgenes de alguna manera se vayan disminuyendo.
una tasa bancaria en promedio hoy del 18,3, te obliga a matar el margen. No necesariamente en esa cantidad, porque algo transfieres al mercado, pero no puedes transferir todo. No puedes hacer una suba de incremento del 20% de la noche a la mañana. No vas a vender. Entonces, también al interno estamos haciendo esos cambios, ¿no? Y hemos iniciado una campaña también, sobre todo en Santa Cruz, donde creo que el tema logístico de alguna manera tiene un giro más positivo que a nivel nacional, porque ya lo hemos hablado al principio, a nivel Bolivia nos hace falta muchas cosas, pero creo que en Santa Cruz estamos despertando más rápido en el tema logístico y aprovechando eso, hemos empezado a hacer acuerdos con proveedores de transporte en flete 1, en flete 2, ¿no es cierto? Ya a mediano plazo, no con licitaciones cortas, sino a mediano plazo, donde estamos buscando casi sinergias que nos permitan tener asegurado el abastecimiento, pero sobre todo el costo, ¿no? Y esto también nos permite variabilizar el costo, porque hoy día no puedes cargar un costo fijo grande dentro de tu cadena logística, es imposible pensarlo. Entonces tienes que ser variable y andar de acuerdo a la venta. Si no vas a tener inventario, con mayor razón tienes que empezar a variabilizar tu costo, porque si no el día de mañana estás fundido, ¿no? Y finalmente estamos apostando por tecnología. Creo que esta compañía en el corto tiempo se ha dado cuenta que la tecnología es una herramienta muy importante. Acabamos de implementar el WMS, acabamos de implementar una herramienta de planificación que nos da visibilidad a todo el tema. Estamos poniendo sistemas de CRM, etcétera, 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 para hacer más, pero con la misma gente, ¿no es cierto? Ya no queremos más recursos humanos, queremos más tecnología, queremos poder tener información, que esto funcione de una manera diferente y poder tomar decisiones más rápidas también, porque hoy el contexto te obliga, ¿no? Tienes que reinventarte prácticamente todas las semanas, y ese es el otro tema, porque no sabes lo que va a pasar. La incertidumbre nos está haciendo trabajar en un ambiente muy dinámico, si vale el término. Eso es Pablo. De acuerdo, gracias Julio. Daniel, cuéntanos qué está haciendo en Cruz referente a estos desafíos y retos que tienen para adelante. Claro. A ver, nosotros estamos trabajando en tres grandes pilares, si tú quieres. El primer pilar, que es el interno, que va muy de la mano con lo que decía Gustavo, de, ok, no miremos solo el bosque, también entremos y veamos qué está sucediendo dentro de casa. Y básicamente ahí tomamos dos grandes definiciones en lo interno. Una, apostarle más al tema sistémico. Nosotros somos muy felices trabajando con la tecnología y en adoptar nuevas tecnologías. Entonces, estamos en varios proyectos de eficiencia en los sistemas que tenemos actualmente, de actualización de algunos sistemas. WMS, SAP, vamos a mirar el SAP a unas versiones mejoradas que hay, cambiar nuestro CRM también. Entonces estamos trabajando mucho en mantener y en tener la tecnología de punta para poder seguir liderando en el mercado en el que nos desenvolvemos. Y el otro lado va por el tema de la gente. Lo que les comentaba al principio, en lo que es logística, la gente, estamos especializando a nuestra gente. Estamos especializando ¿para qué? Para que sea más eficiente, ¿ya? La gente tiene una gran capacidad cuando está comprometida y cuando tú le enseñas que gracias a las herramientas que se capacita, en las que se capacita, puede generar algo más para la empresa. Entonces hemos emprendido unos programas de capacitación bastante agresivos dentro de la empresa, dentro de logística, muy enfocados al tema de la planificación de la demanda, al tema del almacenaje, al tema de la administración de los inventarios, cabalmente para volvernos más eficientes. Hemos tenido muchas gratas sorpresas y muchos casos de éxito de nuestra misma gente que nos ha venido a plantear eh, pequeños proyectos, pero que realmente te dan cuenta que desde el piso se puede generar grandes oportunidades de mejora en la empresa. Ese sería el pilar uno, que es nuestro pilar interno. Y externamente también tenemos dos temas. Uno, el tema de cuál es nuestro relacionamiento con nuestros clientes, cómo queremos que nuestros clientes se lleven lo mejor de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos un lema que es incluye, respalda y garantiza. Entonces, para cumplir a cabalidad, es mostrarles la eficiencia que tenemos, la disponibilidad que tenemos, pero sobre todo acompañar al cliente
en todo el camino que es el tener el auto, el servicio de postventa, etcétera, etcétera. Y eso implica por detrás un trabajo de logística, porque tienes que estar dentro de los niveles de servicio, cumplir con tiempos, la capacitación del personal, muchos temas, ¿no? Y el otro es el compromiso con la sociedad. O sea, al ser una empresa que está a nivel nacional, la calidad del servicio tiene que ser a nivel nacional, no puede ser enfocado en una sola zona, tiene que ser un paraguas a nivel nacional. Entonces es generar ese tipo de trabajo que tiene que ser un trabajo estándar en todo el país. Y el último punto es el relacionamiento también que tenemos con nuestros proveedores. Nosotros tenemos proveedores de, no sé, 40 países en este momento, entre repuestos, automóviles, maquinarias, lubricantes, todo lo que importamos. Entonces también es generar con ellos la capacidad de poder ser más eficientes, sea en los productos que les compramos, en la forma como los traemos y además en cómo vendemos estos productos. Entonces nuestra visión es un poco más integral, mirando hacia el cliente, hacia el futuro y también internamente en cómo podemos ser más eficientes cada vez, muy de la mano, como les digo, muy de la mano de los sistemas, muy de la mano de la tecnología. Es algo que realmente no nos asusta y creemos que es el factor diferenciador que podemos tener en el tiempo contra nuestros competidores y sobre todo pensando mucho en nuestra gente y en la capacitación que pueda tener él. Gracias, Pablo. Perfecto, gracias a ti, Daniel. Finalmente, Gustavo, ¿qué nos puedes compartir tal vez acerca de la experiencia de uno de tus últimos trabajos en 3B? Sí, a ver, justo, a ver, uno escucha la, la, la línea que están tomando la empresa de Julio, la empresa de Daniel, y claramente es el camino que están tomando las compañías que marcan el liderazgo, ¿no? Invertir en tecnología, buscar digitalizar los procesos. Yo este año, desde el año pasado, vengo trabajando en tiendas 3B, que es un actor nuevo en el sector de retail, pero es un actor que ha entrado a ser protagonista en el sector de retail y además a generar movimiento en el mercado de retail. Y claramente son tres los elementos claves del éxito para enfrentar o para posicionarse en esa visión de convertirse en el corto plazo en la referencia del sector. Una tiene que ver con la propuesta de valor. Creo que, y eso, si uno escucha tanto a los negocios como finalmente, detrás de todo eso, Daniel lo decía, cruz, respaldo y garantiza. Es la propuesta de valor. Entonces, creo que el secreto, si vamos a poner un poquito, poniendo tips y, y recetas, creo que la primera es tener una propuesta de valor clara para tu mercado y para tu consumidor. Aprendamos de las empresas que tienen éxito. Claramente las empresas que tienen éxito es porque proponen al consumidor una propuesta de valor y esa propuesta de valor la cumple. En el caso de 3B, la propuesta de valor es cercanía, precio y experiencia. Es un formato de tiendas de descuento que le ofrece a los consumidores la posibilidad de comprar al mejor precio cerca de su casa y con una experiencia que le permita y le genere volver. El otro elemento fundamental es el optimizar los costos. ¿Cómo hacemos que esa propuesta de valor para maximizar el valor al cliente hacia adentro tenga una contraparte que busque minimizar el costo sin afectar y sin condicionar esa propuesta de valor? Revisión con política de proveedores, ambos hablaron de proveedores. Yo les comento la experiencia que hemos tenido en un proceso muy agresivo, agresivo entre comillas, porque yo siempre creo que las negociaciones deben ser agresivas, más allá de que el formato es ganar, ganar, ¿no? Siempre debemos buscar un acuerdo en el que tu proveedor sienta que está cómodo y está bien tratado, pero lo dicen los manuales de negociación de Harvard,
no se pueden dejar migas sobre la mesa. Entonces, hay que ir por todo y hay que maximizar el valor para las dos compañías, para el proveedor y para uno como empresa que está negociando. Creo que es importante para las compañías tener claro en esta coyuntura, en este escenario, planes de desarrollo de proveedores, planes de evaluación de proveedores y procesos de negociación con proveedores claves que estén dentro de una metodología que les permita saber en cada cuadrante cómo moverse con cada proveedor. No es lo mismo negociar material de escritorio que negociar equipo de software, ¿no? Por todo lo que implica. Pero eso tienen hoy las organizaciones que tomarse el tiempo y el trabajo, y es un rol de supply, tomarse el tiempo y el trabajo de entender si sus políticas de adquisiciones y de negociación con proveedores están bien estructuradas, que eso les va a permitir asegurar ese ahorro o esa minimización de costos. El tercer elemento que también se habló, hago un poco tomando lo que decían Julio, y claramente es el camino que las grandes compañías están marcando, es el co-crear juntos, encontrar socios que permitan co-crear. Muchas veces esos procesos de co-creación de valor, estoy hablando, pueden venir de abajo hacia arriba, pero en algunos casos, por la rutina que tienen las compañías, no se encuentran los espacios. ¿Qué se ha hecho en 3B? Y esto lo dejo como una buena práctica para que la pudiera tomar las compañías personas que hoy nos escuchan es co-crear con terceros, ¿no? Al tiendas 3B debe tener un equipo de consultores para casi cada área, ¿no? Y están co-creando. ¿Por qué? Porque su planilla es muy reducida y no la quieren engrosar. No es de interés del negocio hoy ampliar con equipos de desarrollo, de mejora continua. No. Entonces, todos los procesos de co-creación de valor están terciarizando, pero no se deja de co-crear valor. Hay que tener en esta coyuntura gente y recursos pensando en los azules, en alternativas de cómo me muevo, cambio de canales, y lo tienen que tener. O con recursos propios, algún equipo de soporte externo, ¿no? Y finalmente, y esto es personal, no necesariamente tiene que ver con la propuesta de valor de la compañía de la que estoy hablando, pero sí coincido con Daniel, es en priorizar a la gente. En mi experiencia, las compañías que priorizan a la gente tienen mejores resultados en el mediano y largo plazo. Priorizar a la gente es construir y crear ambientes de trabajo agradables, que la gente disfrute ir a trabajar, que la gente disfrute pertenecer a la compañía a la que todos los días va a entregarle sus 8 horas de vida, y que en contraprestación, más allá del sueldo, también reciba la posibilidad de mantener actualizada su empleabilidad. Ese concepto de mantener actualizada la empleabilidad de nuestro talento humano es un tema que las compañías tienen que incorporar sin el egoísmo de pensar, lo estoy formando para que se vaya o lo estoy formando para que otro se lo lleve. Es una inversión que las compañías que lo hacen, normalmente esa siembra la cosechan las mismas compañías. Entonces, sí creo que en estas recetas, priorizar a la gente es un elemento. Entonces, resumiendo, propuestas de valor clara, revisar nuestras cadenas de valor internas, en este caso nuestra cadena de abastecimiento, pensando en la logística de entrada, en el inbound, con planes con procesos de evaluación de productos muy sólidos.
co-crear con recursos propios o con terceros, pero co-crear, pensar en cómo puedo a esa propuesta de valor diversificarla y cuatro, invertir en la gente. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Ya para ir cerrando, en esta última ronda de preguntas, quisiera que me digan también a su criterio, ¿cuál creen que es la perspectiva a futuro de la logística en Bolivia? Tal vez si pudieras hacerlo de manera muy resumida y breve, Julio, te escuchamos, por favor. A ver, si seguimos dentro del agro, para que podamos hacer un poco más constructivo este tema, yo veo todavía un país complicado más adelante. Venimos con un año preelectoral y el próximo año vienen elecciones. No hay dólares en el país, así que la situación yo creo que va a empeorar y tenemos que prepararnos para ese turbión que va a ser un poco más difícil todavía, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando tú ves la economía, el agro va a crecer, va a seguir creciendo, porque es por donde viene el país económicamente apostando. Entonces, dentro de la logística del agro hay que prepararse para ese crecimiento difícil, si lo ponemos en ese contexto, y cómo todavía sortear todo lo que venga de una manera muy inteligente. Como te digo, hoy día es todas las semanas hay que cambiar el chip y es un poco difícil porque, como decían, por ahí la gente no está preparada y hay que apostar en el equipo para prepararlo, pero en la velocidad que lo podamos preparar va a ser un reto también, ¿no? Veo también un país por lo menos en este sector, con alianzas, con fábricas locales que por ahí nunca se pensaron. Hemos empezado a encontrar producción en Bolivia que yo desconocía. Hemos empezado a tocar puertas y han empezado a aparecer interesantes proveedores locales. Como dije, esa procreación hay que empezar a buscarla adentro, no necesariamente afuera, porque hay bolivianos, porque no hay dólares. Entonces hay que empezar a hacer algo con esos bolivianos y se puede hacer. Hemos encontrado como 3 o 4 fábricas con las cuales vamos a estar trabajando de manera conjunta y en categorías que uno nunca hubiera pensado tener en Bolivia y existen. Entonces creo que hay que darse el trabajo de buscar hacia adentro del país, dentro de esta necesidad que viene muy compleja, político-social sobre todo, ¿no es cierto? Porque no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho el país en los próximos 5 años. Creería que va a estar muy complejo, la situación va a estar muy complicada, el tema de la gasolina, el tema de diésel, van a ser retos muy complicados de atender, ¿no es cierto? Y sabemos que el agro se mueve con esto. Por ahí sí vamos a tener más etanol, por ahí los cañeros vamos a producir más, por ahí va a haber más exportación de soya, pero si no hay combustible, una cosa amarra a la otra. Entonces, esa ecuación es el que hay que trabajarla, así que yo veo una situación muy complicada, sobre todo en este sector, con esos tamices que les comparto. Ok, muchas gracias, Julio. Para ir cerrando también, Dani, ¿cuál sería tu perspectiva acerca del futuro de la logística en Mira, Bolivia? algo que yo aprendí en todos los años que llevo de logística es que siempre es desafiante, o sea, no hay un día tranquilo en la vida de un logístico y los escenarios cambian. Entonces hay que ir de acorde a esos escenarios. Hay que tener tu plan B, C, D, los planes que necesites para adecuarte. O sea, la necesidad y la demanda va a existir. Puede aumentar, puede decrecer. Eso, no, ninguno de nosotros creo que tiene una bola de cristal para saber cómo va a estar el mercado el próximo año. Las tendencias te dan cierto tipo de indicadores, pero bueno, eh, siempre va a ser desafiante en un país como el nuestro, que tiene características geográficas complejas, escasez de carretera, de infraestructura, y problemas sociales que muchas veces salen a la calle a solucionarse. Siempre es complejo para nosotros, para los logísticos es complejo, por el costo, por el llegar, por el cumplir, ahora por el importar, por la escasez de dólares, pero yo creo que parte también de la capacidad que tengamos y lo decía perfectamente Julio, de ser resilientes, de volver a recrearnos y a configurar nuestros equipos y hacer
los planes que sean necesarios para poder vivir con esto, ¿no? O sea, no vamos a ser ni el primer país que está en una crisis, ni el último país que va a tener una crisis. Entonces tenemos que aprender de lo que pasó antes y tenemos que sobre ese aprendizaje ir viendo qué podemos hacer en el futuro. Eh, yo creo también, por otro lado, que hay muchas oportunidades. O sea, en el campo de la logística acá en Bolivia recién estamos empezando a rasguñar lo que es realmente la logística. O sea, nos falta mucho por aprender, algo que hablábamos de la educación, qué sé yo, nos falta mucho. Y hay un gran campo ahí para crecer en servicios, en profesionales, en todo lo que tú veas de logística, hay un gran campo para crecer. Yo creo que hay una muy buena oportunidad ahí. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Concluimos contigo, Gustavo, por favor. ¿Cuál sería tu mirada hacia la perspectiva de la logística en Bolivia? Sí, creo que, dice Daniel, eh, el futuro es incierto. Creo que hoy en día es más incierto que nunca. Creo que no hay posibilidad de tener claridad en lo que va a pasar en el mediano plazo, menos en el largo plazo. Sin embargo, creo que las organizaciones tienen el rol, y en eso quiero reiterar, de empezar a mirar primero hacia adentro para tener control y tomar control de aquello que pueden gestionar. Eh, También creo que en algún momento como país, pensando ya en ese entorno, nos tenemos que plantear el desafío de ser pragmáticos, ¿no? En algún momento tenemos que encontrar los espacios, los mecanismos a través de núcleos, las cámaras, todo aquello que mencionaba Julio en su momento de encontrar la manera de llegar a los ámbitos donde se toman las decisiones e influir de la mejor manera y de la mayor manera posible para tener una mirada pragmática del futuro de la logística, ¿no? Sin sesgos ideológicos, sesgos, ser pragmáticos. Y en ese pragmatismo creo que el camino es para poder resolver y cerrar las brechas que hoy tenemos en términos de infraestructura, que claramente es en el entorno nuestra gran deficiencia, es abrir la opción a actores privados, propios o externos. Pero ese escenario claramente hoy no podría pasar, porque hoy no están dadas las condiciones. Eso creo que en algún momento, y nosotros los que hacemos parte de nuestra realidad, tenemos que buscar los mecanismos y encontrar los foros para tener una mirada pragmática del futuro de la logística en Bolivia. El Estado no lo va a resolver. No creo que tenga la capacidad de hacerlo. Las soluciones van a tener que pasar por eh, actores que tengan intereses, que se les pueda reconocer esos intereses y darle las garantías para hacer las inversiones que se requieren en términos de infraestructura para cambiar la realidad logística del país. Es impensable lo que decía Julio al inicio, no tener una red férrea integrada. No sé si en el mundo habrá otro país. Tiene dos redes y no las interconectaron, ¿no? Entonces, es un absurdo, pero es real. Y eso es con pragmatismo y con apoyo, creo que de privados, y de privados de afuera. Me parece que por ahí viene el camino de los desafíos de mayor envergadura. Lo demás es mirar adentro y empezar a activar todo esto que hablábamos, que creo que es el corto plazo y son los quick wins que sí se pueden hacer. En el entretanto, ir trabajando en lo que está en gestión de las organizaciones y capitalizando esos wins, ¿no? Excelente. Gracias, gracias, Gustavo. Bueno, y gracias también por todas las respuestas que de alguna manera nos aclaran bastante el panorama logístico del país, pero también al mismo tiempo creo que nos motivan a seguir trabajando para ir disminuyendo en cierta manera estos gaps
que nos permitan ser más eficientes en comparación a nuestros vecinos. Para ir cerrando ya y haciendo una recapitulación de las principales oportunidades para mejorar la logística en Bolivia, me he permitido anotar los siguientes puntos que quiero compartirles. Un primer punto que tiene que ver con la mejora de la infraestructura vial, vale decir, construcciones de carreteras más estables, mantenimientos oportunos y señalización vial. Un segundo punto que tiene que ver con facilitar el movimiento de las cargas, es decir, tener mayor agilidad en los despachos, hacer controles eficientes y menores costos operacionales, sin duda. Un tercer punto tiene que ver con establecer planes educativos y formativos público-privados para poder mejorar la calidad de los profesionales ligados a la logística y al supply. Un punto cuarto que tiene que ver con invertir en el uso de tecnologías de información y de comunicación, ya sea para rastreo y seguimiento, sea para identificación y trazabilidad, y también para el intercambio electrónico de los documentos. Y finalmente, un quinto punto que tiene que ver con una definición de políticas tal vez que incentiven a los empresarios respecto a claridades de la normativa, agilidad de las instituciones, especialmente los que tienen que ver con importación y exportación, reducción tal vez de algunos aranceles y finalmente un plan nacional de logística que contemple todas las deficiencias que se han podido identificar en la encuesta nacional de logística. Creo que simplemente, Javi, resta agradecer a los organizadores, a los patrocinadores y a este grupo de profesionales brillantes panelistas que tenemos en Bolivia, por darnos la oportunidad, en cierta manera, de exponer cuál es nuestra realidad de la logística en Bolivia y también cuáles son los objetivos y los retos que tenemos hacia adelante y quisiéramos dirigirlos concretamente hacia un futuro cercano. Muchas gracias a nombre mío y a nombre de mis colegas que han participado, Javier, y será hasta una próxima oportunidad. No, el agradecimiento es mío por habernos puesto luz sobre vuestra realidad logística. Por si os sirve de consuelo, en todos sitios, como decimos en España, cuecen habas. O sea, no hay, si no pasa una cosa, pasa en otra. Ahora el tema candente en toda Europa, es la falta de conductores de camión. Los transportistas, los choferes, no quieren pasar días y días y días dando vueltas por Europa sin dormir en casa. Es una profesión que se está pagando bien. Largos recorridos son 3.000, 4.000 euros al mes. Y no hay conductores y se están, entre comillas, importando. Se están buscando bolsas de conductores en Latinoamérica, en ciertos países, con contratos ya que se llaman origen, que vengan ya contratados, porque es que en Europa no hay conductores. Es una profesión no mal considerada en el sentido peyorativo, pero no valorada. Entonces, cuesta mucho encontrar. Y el otro gran reto es el transporte ferroviario. En Europa hay un objetivo de en 2030 el 30% de mercancías tráfico terrestre, vayan sobre tren. Ahora en Alemania, que son los más avanzados, 15%. España, que vamos a la cola, siempre nos pasa lo mismo. Con Grecia y con Portugal, siempre somos los mismos. Ahí estamos en un 5 o 6%, con lo cual nos queda mucho camino que recorrer en el tema ferroviario. Y estos son los dos grandes retos: falta de transportistas, falta de conductores y potenciar el tema ferroviario. Por eso digo que al final, si no tuviésemos retos, no tendríamos trabajo. Es bueno que haya retos porque así mantenemos el trabajo. Si todo estuviese hecho ya, correcto. hasta un cierto punto, evidentemente. Así es.
Y pues eso, repetir, Pablo, repetir Julio, Gustavo, Daniel, vuestras aportaciones que han sido muy provechosas y seguro que esta es la primera, pero no la última colaboración. Por supuesto, Buenísimo. cuando gusten, Javier. Justo. Perfecto. Cuenta con nosotros, Javier. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.